geopolítica del petróleo. Entonces, hablemos de lo que es la geopolítica del petróleo y vamos un poquito a lo que son las raíces, el origen de toda esta problemática que pudimos apreciar en el video que vimos en la parte inicial de la clase. Entonces, vamos a empezar hablando de lo que es el darwinismo social. De allá, a partir de este concepto, podemos explicar la situación, la problemática asociada con el petróleo y que pudimos evidenciar. Bueno, entonces, cuando hablamos de darwinismo social, esto hace referencia a Charles Darwin. Ya de pronto algunos de ustedes lo conocieron, leyeron algunas de sus obras en algún momento. Charles Darwin, si lo recordamos, es un naturalista inglés quien planteó la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándole en su obra El origen de las especies, en el año 1859, el mismo año en el que se perforó el primer pozo de petróleo, ustedes lo recuerdan, del cual hablamos hace algunas clases en Estados Unidos. El origen de las especies, tal vez algunos de ustedes lo leyeron. Este estudio que plasmó allí Charles Darwin lo concluyó en su obra El origen del hombre, en 1879, 20 años después, donde determina por anatomía comparada que el hombre es un descendiente de los animales inferiores, en este caso de los primates. La teoría de Charles Darwin de la selección natural y de la supremacía del más fuerte explica la evolución biológica de los seres vivos. La ley del más fuerte. Quien sobrevive es el más fuerte, a costa de los individuos más débiles. Bueno, no nos estamos saliendo del tema. Lo que pasa es que a partir de esta teoría, como les decía, vamos a explicar la problemática asociada con el petróleo. Bueno, la teoría de la evolución influyó el pensamiento del siglo XIX, hasta el punto que Karl Marx encontró lo que es el fundamento para el materialismo dialéctico, ¿ya? De las ciencias naturales a las ciencias sociales. Aquí hablamos entonces de lo que es ese darwinismo social. ¿En qué consiste? Herbert Spencer trasladó la teoría de Darwin a la sociedad, afirmando que los seres humanos con poder financiero sobrevivirán. Sigue siendo el mismo principio de sobrevivir, en este caso más fuertes en cuanto a poder financiero, tecnológico y físico. Herbert Spencer fue un filósofo, sociólogo y antropólogo inglés. Es el fundador de esta corriente, el darwinismo social, una teoría pseudocientífica que traslada mecánicamente la teoría biológica de la selección natural a los fenómenos sociales de la humanidad. Como producto de esto, podemos decir que las naciones capitalistas avanzadas basan su capitalismo en el darwinismo social, en parte para justificar los actos del colonialismo y el imperialismo. Son pues dos conceptos parecidos pero distintos. Cuando nos referimos a colonialismo, nos referimos al sistema de dominación política y militar, en el cual una potencia que suele llamársele metrópoli ejerce un control formal y directo sobre otros territorios que se denominan colonias. Eso es el colonialismo, el control de la metrópoli sobre las colonias, dominación política y militar. Eso es el colonialismo. Es que el imperialismo, en el cual una potencia extiende su influencia sobre otros pueblos o estados por medio de la fuerza, o la influencia económica, cultural o política. O sea, es un proceso de expansión de una potencia económica. Están relacionados estos dos términos. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Colonialismo y petróleo. Los países llamados en vía de desarrollo, tales como el nuestro, los países llamados en vía de desarrollo de hoy,
reemplazan a las colonias del ayer. Las grandes multinacionales invierten allí y extraen los recursos con descomunales beneficios bajo la mirada de las corrompidas élites locales y con el apoyo de las instituciones financieras internacionales. Bueno, entonces, si nosotros hacemos una comparación entre el pasado y el presente, podríamos ubicarnos en lo que fue el siglo XV, el siglo XVI, cuando había unas metrópolis llamadas España, Portugal, Inglaterra, unas metrópolis y unas colonias aquí referidas al territorio americano. Había control, explotación de recursos agrícolas. Hoy en día es con otro método. Ya no hablamos de metrópolis, sino de multinacionales, patrocinadas por algunos gobiernos, algunas instituciones financieras, y pues básicamente hacen lo mismo. Estos países pues quedan apoyados en una deuda pública, una deuda externa, en donde los acreedores, por lo general grandes bancos, hoy internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Desarrollo Regionales, que tienen una gran capacidad de presión sobre el país deudor, que no podría soportar la paralización de la continua renovación crediticia. Entonces ya los grilletes no son de acero, sino son grilletes en forma de préstitos, deudas con estas instituciones. Esa es como la diferencia entre el ayer y el hoy. La posición de recursos energéticos, principalmente petróleo, se ha constituido como un recurso de poder y un instrumento político cuyo valor geoestratégico está asociado a conflictos que han influenciado el orden del sistema internacional. Existe un orden. Las cosas se mueven alrededor de un orden a nivel internacional. Y eso nos lo propone Henry Kissinger. Henry Kissinger, autor conocido por esta frase: si controlas el petróleo, controlas a países enteros. Si el petróleo no puede ser controlado, los países controladores pierden su dominio sobre los otros países y entonces se organizan. Henry Kissinger es un político estadounidense, lo mencionan en el video ya como en la parte final. Es un político estadounidense que tuvo una gran influencia sobre la política internacional. Ejerció como secretario de Estado durante los mandatos de Richard Nixon y Gerald Ford, y además obtuvo el Premio Nobel de Paz en 1973 gracias a su gestión al alto al fuego que logró establecer en la guerra del Vietnam. Fue Henry Kissinger, un personaje importantísimo en la política norteamericana. Él es autor de un libro que se llama Orden Mundial, que ustedes los pueden descargar en el link biblioteca que está allí en la plataforma. Un libro bastante interesante en donde precisamente se nos habla de ese orden sobre el cual se mueve el mundo. Un orden que pues, inicialmente correspondía a una bipolaridad en los años 80, cuando simplemente se tenía Estados Unidos y la Unión Soviética en ese juego de poder, que después fue unipolar con la caída del muro de Berlín, en donde solamente Estados Unidos tenía la hegemonía, y que ahora es multipolar, con el resurgimiento de Rusia y la aparición de China en el escenario, donde ya hay una guerra comercial, Estados Unidos y China, una guerra comercial que le está ganando China. China ya es la principal economía en el mundo, por encima de Estados Unidos. Y por otro lado, Rusia se ha convertido en una potencia militar, ya también llegando a sobrepasar a los Estados Unidos. Ese es el orden al cual me...
el combustible que alimenta. Lean este libro, Orden Mundial, de Henry Kissinger. Bueno, históricamente una de las razones principales de los Estados Unidos para intervenir en el exterior es el desarrollo de los recursos naturales, particularmente minerales y más específicamente petróleo. El petróleo es la riqueza más monopolizada en todo el sistema capitalista. Ningún otro imán atrae tanto como el oro negro a los capitales extranjeros. Lo dice Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina. La historia de los servicios secretos de Estados Unidos y de la Gran Bretaña a lo largo de todo el siglo XX suele estar impregnada de un fuerte olor a petróleo. Las grandes corporaciones petroleras, ¿qué hacen? Levantan y destronan reyes, presidentes y dictadores. Financian conspiraciones y golpes de Estado, disponen de innumerables generales y ministros, y en todas las comarcas y en todos los idiomas deciden el curso de la guerra y de la paz. Entonces, de ahí la importancia de todo esto. ¿Cuántos presidentes han caído? ¿Cuántas revoluciones, golpes de Estado están asociados con el petróleo? Muchísimas. Parte de eso pues, lo pudimos ver en el video, por eso quise que viéramos el video antes pues, de ver esta explicación. En el video se nos menciona la temática de lo que es el Medio Oriente. El Medio Oriente pues, es una región muy importante, es una región poco poblada, pero de gran interés geopolítico. ¿Por qué? Porque en ella se localizan países que poseen grandes reservas de petróleo. Y cuando nosotros vimos la estadística, cuando se mostró la estadística de reservas de petróleo, la que nos presenta la BP, veíamos que la región con la mayor cantidad de reservas es Oriente Medio, el Medio Oriente. Y por eso es una región tan conflictiva. Veíamos también que el país con las mayores reservas es Venezuela, en la región de Centro y Suramérica. Bueno, aquí se están destacando los países con mayores reservas de petróleo. Aquí pues vemos a Venezuela, Brasil. La verdad yo quitaría a Colombia de allí porque Colombia no tiene tantas reservas. Y en el caso de Norteamérica también veíamos que México ahora hace parte de lo que es Norteamérica, gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto por lo mismo, por los recursos naturales, principalmente petróleo. Un petróleo pues, que va a servir a los intereses de la región, pues principalmente Estados Unidos, obviamente. Entonces, por eso ya no se le considera aquí Latinoamérica, a pesar de que culturalmente sí lo es. Pero bueno, volviendo al Medio Oriente, pues vemos aquí los países que conforman Medio Oriente, principalmente lo que es Arabia Saudí, Irán, Irak, Kuwait, países destacados por sus reservas de petróleo. Aquí están pues los países que hacen parte de esa región. Cuando hablamos de Medio Oriente, es una región que se extiende desde Siria hasta la frontera oriental irano-afgana, pasando por la península arábica, que corresponde prácticamente con toda el Asia suroccidental, bueno, sin contar Turquía ni Chipre, que pues tienen una influencia más europea. Eso es la región de Medio Oriente. Como les decía, se caracteriza por tener la mayor cantidad de reservas de petróleo. Aquí que tenemos un 66%, dos tercios de las reservas mundiales de petróleo. De ahí la importancia de esta región. Bueno, así como podemos definir lo que es la región de Medio Oriente, la región de Oriente Medio, también podemos hablar de una región que se denomina el Gran Oriente Medio. Realmente este término, el Gran Oriente Medio,
es un término geopolítico. George Bush en 2003 lo define como un espacio caracterizado por faltas de libertades, gobiernos autoritarios y caldo de cultivo de terrorismo, en donde Estados Unidos se vio en la obligación moral de adoptar una política activa para instaurar la libertad de la región. Pero realmente, pues, cuando hablamos denominó el Gran Oriente Medio, es una región conformada por países beneficiados con importantes reservas de recursos naturales. Incluye lo que es el tradicional Oriente Medio que conocemos, el norte de África, el Cáucaso y algunos países de Asia Central. Eso es el Gran Oriente Medio. Bueno, la doctrina Carter, como se le conoce en el ámbito de las relaciones internacionales, establece que las reservas petroleras ubicadas en el Golfo Pérsico, que es tal vez la región más importante dentro del Medio Oriente, poseen carácter prioritario para los intereses de los Estados Unidos de América. Por eso les decía que es una región muy conflictiva, especialmente aquí, la región del Golfo Pérsico. James Carter, más conocido como Jimmy Carter, fue presidente de los Estados Unidos entre 1977 y 1981. A él se le atribuye esta doctrina, se le conoce como la doctrina Carter. Desde el instante en que se puso en práctica esta doctrina, que fue alrededor de 1981, se justifica cualquier intervención militar por parte de los Estados Unidos en los países del Golfo Pérsico. Bueno, vemos aquí la región del Golfo Pérsico, aquí sobre el mapa. Este es Irak, Irán, Arabia Saudí. Desde un punto de vista histórico, si nosotros recordamos, aquí en esta región floreció lo que fue la civilización de Mesopotamia, los babilonios, los caldeos, aquí en este fértil valle de los ríos Tigris y Éufrates. Es más, desde otro punto de vista se conocía que en esta región quedaba el jardín del Edén, se decía, en este fértil valle que actualmente se encuentra en Irak. Esta es la región del Golfo Pérsico, por donde sale la mayor parte del petróleo, que no lo mencionaba el video. Richard Nixon describió el estrecho de Hormuz, que es este, puerta del Golfo Pérsico, como la yugular de Occidente. Entonces, este estrecho de Hormuz, vemos aquí, es uno de los pasos marítimos más importantes y estratégicos del mundo, localizado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Actualmente tiene importancia estratégica debido a que se encuentra en la salida del Golfo Pérsico, que es rico en petróleo. En su punto más angosto, el canal separa a Omán de Irán, por tan solo 33 kilómetros. Creo que 3 kilómetros, creo que allí tienes un error en la traducción, son 33 kilómetros, igual es un paso estrecho, por donde se conecta a los productores de petróleo del Medio Oriente, Arabia Saudí, Irak, Irán, Kuwait, con los mercados clave en Asia Pacífica, Europa y América del Norte. Esto lo convierte en el paso más importante para la producción petrolera mundial. E Irán está allí. Por eso es tan conflictiva esta región. Esta región del Medio Oriente, como he venido diciendo, ustedes ya lo saben, se caracteriza por tener contacto con muchos conflictos, constantes guerras. Aparentemente no se vislumbra un inicio claro de lo que es el conflicto en Medio Oriente, pero al hacer un recuento de los hechos, nos percatamos que
Hay algunas constantes relacionadas en las guerras originadas dentro de la región, sobre todo la lucha por el territorio, eh, de un mayor derecho a ocupar la tierra, la intromisión permanente de Estados Unidos y Gran Bretaña y la disputa por el control de los hidrocarburos. Estas problemáticas están rodeadas por el factor religioso, lo que ha provocado una lectura errónea del problema medular allí, pues se le considera como un asunto de fanatismo y se deja de lado los factores de dominio territorial y económico. Cuando se desintegró el imperio turco-otomano, Estados Unidos y la Gran Bretaña en de los pozos petroleros, sin tener en cuenta pues, la parte cultural de los pueblos, la parte religiosa, y esto pues ha llevado a muchos conflictos. Por ejemplo, muchos de los centros religiosos de Irak se encuentran en Irán y viceversa. Entonces es un conflicto de nunca acabar. Como lo podemos ver, ojalá podamos leer esta diapositiva con un poco más de detenimiento más adelante. Cuando hablamos de guerras en el Medio Oriente, pues hay muchas. Ese conflicto árabe-israelí pues, nos trae muchas guerras a mencionar, pero pues vamos a mencionar solamente dos. La primera guerra del Golfo, que fue en 1991. En esta guerra de la confrontación cuando Irak invadió Kuwait, un país de grandes reservas petroleras. La intervención de Estados Unidos fue motivada por la necesidad de asegurar el control del petróleo de Kuwait e impedir que Saddam Hussein, el presidente de Irak en ese momento, el dictador, se apoderara de él. Esa fue la razón de esa primera guerra del Golfo, en 1991. Tal vez de pronto ustedes no habían... Pero en el año 2003 nuevamente retornó el conflicto con la invasión de Irak. Ya ustedes ya nacieron para ese instante. Aunque la principal motivación de Estados Unidos para emprender acciones militares en Irak radicaba en la supuesta existencia de armas de destrucción masiva, también jugó un papel importante la posibilidad de abrir las enormes reservas petroleras de esa nación, es decir, quedarse con el control de esas reservas de petróleo de Irak. Entonces, esto sigue una misma cronología. Cuando hablamos de la primera guerra del Golfo, el presidente de los Estados Unidos era George Bush, padre. En la segunda, el presidente de los Estados Unidos era George Bush, hijo. Unos personajes dedicados al negocio del petróleo. Saddam Hussein, el mismo presidente de Irak, que perdió la guerra, la primera, y la segunda. Luego de la Segunda Guerra, pues, Saddam Hussein fue asesinado, fue ahorcado allí en Irak por los simpatizantes de los Estados Unidos. Si nosotros quisiéramos conocer un poco más de lo que es el conflicto en Medio Oriente, de cuál es la doctrina de Estados Unidos para la región, les recomiendo el libro Las Guerras del Petróleo, de Eduardo Giordano. Un libro bastante interesante, fácil de leer, usa una terminología bastante sencilla, que pues, nos permite conocer esta problemática asociada con esta región. Como les digo, una región muy conflictiva, ocasionada entre muchos factores por el petróleo. Ojalá podamos leer este libro, Eduardo Giordano, Las Guerras del Petróleo. Pero bueno, hemos hablado de Oriente Medio. Podremos decir, bueno, ¿y qué pasa con nuestra región? ¿Qué pasa con América Latina? James Monroe, América para los americanos. Esta fue la primera política exterior de los Estados Unidos. Y precisamente fue para nosotros. América para los americanos. Se le conoce como la doctrina Monroe.
La doctrina Monroe, sintetizada en esta frase, América para los americanos, fue elaborada en 1823 en Estados Unidos por John Quincy Adams, otro presidente de los Estados Unidos, y atribuida al presidente James Monroe. Establecía que cualquier intervención de los europeos... ¿Alguien va a intervenir? No, no escucho. Sí, yo. ¿Podría regresar un momento la diapositiva anterior, por favor? Ok, bueno, estamos tomando apuntes, correcto, me dicen. Hasta aquí estamos hablando de lo relacionado con los conflictos asociados al petróleo, principalmente en la región de Medio Oriente. Estamos mencionando un mismo escenario, dos puntos en la historia que se refieren a la guerra de Irak, en 1991 y en 2003. Y les hablaba luego de lo que es América Latina. No solamente todo se centra ya en Medio Oriente, América Latina también. Les mencionaba la doctrina Monroe, que establecía que cualquier intervención de los europeos en América sería visto como un acto de agresión que requeriría la intervención de Estados Unidos. Marcó el inicio de la política expansionista del país en el continente y se parece un poco a la doctrina Carter para el Medio Oriente. Y esta fue mucho antes, fue en 1823, un año antes de sellarse la libertad de América, 1824, la batalla de Ayacucho, en Perú. Con esta batalla se selló la libertad de América, toda la campaña libertadora de Simón Bolívar. Un año antes, 1823, América para los americanos, más específicamente deberíamos referirnos a América para los norteamericanos. Primera política exterior de los Estados Unidos. Y fue para nosotros, para América Latina. Listo, gracias. Ok. Entonces, hablemos ahora de nuestra región de América Latina. ¿Qué pasa allí con respecto a la problemática geopolítica del petróleo? ¿Cuál es la importancia realmente de América Latina? Así como el Medio Oriente se caracteriza por tener las mayores reservas de petróleo, 2/3 de la reserva mundial de petróleo, América Latina y el Caribe cuentan con 1/3 de las reservas de todo el mundo, 1/5 parte de los bosques naturales, 12% de los suelos cultivables de todo el mundo y abundante biodiversidad y ecosistemas de importancia climática global, como lo es el Amazonas, además de cuantiosos recursos ligados a los sectores de la minería y también de los hidrocarburos. Por ejemplo, respecto a esto último, se concentra en al menos un 49% de las reservas de plata, en lo que es Perú, Chile, Bolivia y México. Aquí estamos involucrando México en la región de América Latina. Un 44% de las reservas de cobre en Chile, Perú y en menor grado en México también. Un 33% de las reservas de estaño en Perú, Brasil y Bolivia. Y 22% de las reservas de hierro en lo que es Brasil, Venezuela y México, entre otros metales y minerales. Además, es la segunda zona del mundo con mayor cantidad de reservas de petróleo. Seguimos hablando del petróleo. ¿En dónde? Principalmente en Venezuela. Entonces, después de Medio Oriente, sigue la región de Centro y Suramérica, con las mayores reservas. Aquí se concentra una proporción superior a un 20% de lo que son los hidrocarburos. Es decir, con todos estos recursos naturales que tiene nuestra región, ¿por qué no hacer una transición energética para
no depender tanto del petróleo. Bueno, si nosotros pensamos en esa transición energética, implica transformaciones con desarrollos claves como plantas solares fotovoltaicas, se tienen los recursos, parques eólicos y los vehículos eléctricos, que van a requerir más minerales para su construcción que sus contrapartes basadas en combustibles fósiles. Un automóvil limpio requiere hasta 6 veces más recursos minerales que un automóvil convencional. Y una planta eólica terrestre necesita 9 veces más recursos minerales que una planta de gas. Por eso los activos mineros están expuestos a crecientes riesgos climáticos, siendo el cobre y el litio, pensando un poco en las baterías, particularmente vulnerables al estrés hídrico debido a sus altos requerimientos de agua. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto no es tan fácil, porque podríamos pasar de una dependencia de petróleo a una dependencia de minerales y seguir con la misma estructura de poder que se tiene. Más minería, más destrucción del medio ambiente. Entonces, como les digo, esto es de cuidado. Hay que pensar de pronto en una economía circular. Hoy en día, América Latina continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, minerales y alimentos con destino a los países ricos, que ganan mucho más consumiendo que lo que América Latina gana produciendo. Eso es una realidad. Bueno, en esta diapositiva vemos los eventos de intervencionismo de Estados Unidos en Latinoamérica desde 1950. Entonces, no son uno ni dos, son varios. Podemos dar un vistazo a esta diapositiva posteriormente de cada uno de esos eventos intervencionistas. Aquí en Colombia se reportan 2. Y solamente a partir de 1950, si quisiéramos mencionarlo con mucho tiempo antes, por ejemplo, mencionaríamos lo que fue la separación de Panamá. También fue una revolución orquestada por los Estados Unidos, con el ánimo pues, de quedarse con el canal, no pagar impuestos a Colombia. Eso en aquel momento. Como les digo, hay muchas más que podemos leer aquí en detalle. Bueno, así como cuando hablamos de Medio Oriente, mencionamos un par de guerras, un par de conflictos que fueron representativos. En el caso de América Latina, también los tenemos. Por ejemplo, la Guerra del Chaco, que fue en 1932. Tal vez algunos nunca han escuchado hablar sobre esto. El Chaco, entonces nos referimos a Paraguay. Estamos en las eliminatorias al Mundial de Fútbol. El nombre, Estadio Olímpico del Paraguay, tiene que ver con este nombre, con la Guerra del Chaco. Entonces, ¿en qué consistió? La Guerra del Chaco fue la guerra más importante en Sudamérica durante el siglo XX. Bolivia y Paraguay luchaban por el petróleo. Los paraguayos eran el arma de la Shell, aliada a la Argentina, y los bolivianos el arma del Standard Oil, que tuvo igualmente la ayuda de Brasil. Fue realmente una guerra entre dos empresas que utilizaron estos pueblos pobres para conseguir sus objetivos. Era una disputa entre dos empresas que eran enemigas y a la vez socias dentro de este cartel petrolero. La Standard Oil financiaba al ejército boliviano para apoderarse por su intermedio de lo que es el Chaco paraguayo. Lo necesitaba, era necesario para atender un oleoducto desde Bolivia hacia el río Paraná, para salir por el río de la Plata, el Mar del Plata. Y además una región presumiblemente rica en petróleo y rica en agua también, hoy en día. ¿Por te parece? Entonces no importaba, pero hoy en día sí importa. El mayor acuífero en el mundo es el acuífero Guaraní y se encuentra allí en la misma región, en la región del Chaco.
Son dos países supremamente pobres que hicieron para beneficio de estas empresas, ¿no? La Shell, conocida hoy en día todavía, Standard Oil, se fraccionó en otras empresas como producto de la ley antimonopolio. La más importante es la actual ExxonMobil. Para hacer la guerra, estos dos países insolventes recurrieron a un endeudamiento absurdo y como consecuencia cayeron en una miseria que los ahoga hasta hoy. Países pobres, países endeudados, como muchos de los países de América Latina. Tienen una deuda externa absurda por culpa de estas circunstancias. Bueno, así como con respecto a Oriente Medio, les recomendé el libro de Las guerras del petróleo. Aquí hay un libro que nos habla de esta guerra en particular que se llama La guerra del Chaco Petróleo, de Julio José Chiavenato. También un libro bastante interesante que nos presenta la problemática, los antecedentes de Bolivia, la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Pacífico donde perdió su salida al mar, y posteriormente la guerra del Chaco. Bueno, y si de América Latina nos vamos a lo que es Colombia, a partir del descubrimiento del petróleo en Barranca Bermeja, en el año de 1904, se dio paso al contrato conocido como la concesión de mares, que en 1919 sería traspasado a The Tropical Oil Company, en medio de presiones de los Estados Unidos que, apelando a la indemnización por Panamá, logra hacerse al petróleo colombiano. Entonces, mencionamos la separación de Panamá en 1903, porque estaba por Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos le dio a Colombia una indemnización, que no se le iba a dar en dinero en efectivo, se la dio en una infraestructura que Estados Unidos tenía que controlar, una infraestructura petrolera. Entonces, el juego fue doble. Allí se hizo al petróleo colombiano. Al revertir la concesión a la nación en 1961, se crea la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, como resultado fundamental de la huelga nacionalista protagonizada por la Unión Sindical Obrera USA. Si ustedes van a la página de Ecopetrol y leen la historia oficial, obviamente no se van a encontrar con esto. La historia oficial está colmada de lo que son falacias, de equivocaciones, verdades arregladas, etc. Allí de pronto ustedes encuentran que hubo un acuerdo diplomático para que Ecopetrol regresara, bueno, porque realmente la empresa no quería devolverla. Ya para este entonces, después de 50 años, las reservas estaban agotadas. Y finalmente, por presión de la Unión Sindical Obrera, devolvió el petróleo a Colombia. Bueno, y asimismo podemos hablar de lo que es la historia del petróleo en los diferentes países de Latinoamérica. Hay un libro que se llama El hallazgo del petróleo y el comienzo de su industria en Colombia, de Jaime Borges Rodríguez, que nos narra precisamente esta parte. Es una tragedia lo que nos presenta allí, la pérdida del petróleo por los intereses y la ambición. Bueno, siguiendo con el caso colombiano, respecto al petróleo, la industria petrolera crea grandes islotes de propiedad privada en zonas rurales, colaborando con fuerzas represivas locales o constituyendo fuerzas irregulares, paramilitares, con representantes de otros poderosos intereses económicos, como traficantes de drogas. La petrolera Oxy tiene una demanda por promover una masacre de civiles donde se afirma que tanto Oxy y Airscan, una empresa de mercenarios, tan conocido y tan famoso ese término hoy en día, ayudaron a perpetrar un ataque al proporcionar información estratégica, así como apoyo terrestre y aéreo al ejército colombiano. Esto fue en 1998. Bueno, hay un artículo de la revista Semana en su momento donde encuentran esto. Obviamente, los condenados son los militares de bajo perfil, de bajo rango,
También esto lo presenta Germán Castro Caicedo en su libro Nuestra Guerra Ajena. Es un libro interesante que nos plantea la historia del comienzo del narcotráfico en Colombia, que tiene un punto de convergencia aquí con respecto a los conflictos y situaciones, problemas relacionadas con el petróleo. No voy a hablar mucho de esto, ojalá puedan consultarlo y sacar sus propias conclusiones. Antes de ser declarada formalmente la guerra del agua, ya está siendo desencadenada por medio de la guerra geopolítica del petróleo y la devastación ambiental en México. Parte de la bibliografía, son algunos libros que yo les mencioné, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que todo latinoamericano tiene que leer. Las guerras del petróleo, de Eduardo Giordano, nos plantea la situación de Oriente Medio. La guerra del Chaco, la guerra del petróleo, de Julio José Chavenato, nos habla de la guerra del Chaco que mencionábamos. Las guerras globales del agua, privatización y fracking, menciona pues esa convergencia entre lo que es el petróleo y gas de esquisto, pelutitas, el fracking y el uso del agua. El hallazgo del petróleo y el comienzo de su historia en Colombia, de Jaime Borges Rodríguez, que les mencioné, menciona la historia del petróleo aquí en Colombia, el nacimiento del Ecopetróleo. Mitos, mentiras y guerras del petróleo, de William Enker. Petróleo de sangre, de Leif Wiener. Y Petróleo Sangriento, de Upton Sinclair. Este último libro se basó en la película llamada Pozos de Ambición, ¿no? O con su mismo nombre, Petróleo Sangriento.